organizativo van a haber varias fases, dentro de la cual está la fase de integración. Así como les dije, queda pendiente la fase de dirección y la fase de control, que vamos a ver después de esto. Para comenzar, ¿qué es la integración? Vamos a definir lo que es la integración desglosando una definición. Y acá nos dice, la fase de integración consiste en dotar a un organismo de los diversos recursos que requiere para lograr la eficiencia en el desempeño al momento de planear y organizar. Entonces, si vemos acá, ya nos está hablando de dos fases que ya vimos, que es la planeación y la organización. Al igual en el video, logramos visualizar que es una parte complementaria de estos dos, porque ya vamos a ver cómo es que dentro de la organización, la planeación y la organización, se va a generar esta integración para poder generar ese recurso necesario y alcanzar los objetivos de la empresa, ¿verdad? Para ello se deben tener en cuenta los recursos que se necesitan o con los que cuenta la empresa, materiales, tecnológicos, financieros y humanos. Vimos en el video también que hablaba respecto a estos recursos. ¿Por qué integración? ¿Por qué integrar? Como dice la palabra integrar. Dentro de una organización tiene que haber un proceso de administración, en la cual van a haber varias fases, y en la integración, como dice bien la palabra, se van a integrar todos aquellos recursos, tanto materiales, tecnológicos y principalmente humanos, por la cual vamos a ver acá cómo se desarrolla este procedimiento o esta fase y el fin para poder alcanzar dentro de la fase de la organización. En la organización vimos cómo es que se dividía la empresa y se organiza ya sea de forma lineal o de forma funcional. Cuando vemos de forma funcional es cuando colocamos a cada uno de esa parte humana en su lado específico, es decir, en el puesto en donde vaya a desarrollar por el cual fue contratado. Acá vemos muy importante que la integración tiene muchas dependencias. A esto le vamos a llamar los recursos. Vamos a ver el personal, la maquinaria y equipo de producción. Y acá vamos a ver archivos. O sea, dentro de la integración se da todo esto. ¿Por qué motivo? No solo necesitamos el personal para el desarrollo de un oficio, de una labor, sino también necesitamos materias primas, necesitamos maquinaria y equipo, necesitamos equipo de cómputo, necesitamos un local o un lugar en donde vamos a estar, así como el recurso financiero primordialmente, porque como bien, si recuerdan un poco, la economía política dentro del capitalismo nos dice que la mercancía, dinero mercancía, es el proceso en el cual el capitalista genera el capital. Entonces, ¿cómo genera ese recurso? Por medio de mercancía. Y si recordamos, también parte de eso, y perdón por retrotraer un poco esto, pero es el mejor ejemplo que puede dar para lo del recurso humano, es que para generar ese recurso necesitamos la mercancía de fuerza de trabajo. Así lo ven el capitalista. Entonces, acá lo vemos un poco más explícito. Nos dice, como nos hablaba respecto a la dinámica del proceso de integración, acá vemos cómo se conforma. Tenemos las entradas, primordialmente, el recurso humano nos dice. Son personas que trabajan para una organización. Ese va a ser el recurso humano. El recurso material son las cantidades de suministros y materiales con los que se usan directamente para la producción de bienes y servicios. Es decir, los recursos materiales son todos aquellos recursos, llamémosle, aquellos objetos, aquellas cuestiones que vamos a utilizar para el desarrollo de producción de bienes y servicios. El recurso tecnológico son las máquinas o la maquinaria y equipo que se va a utilizar para el procedimiento y desarrollo de una producción de bienes o servicios. Asimismo, también el recurso financiero, que es el que hablábamos, y primordialmente acá nos vemos que se da el círculo de mercancía, dinero, mercancía, como les decía. ¿Por qué motivo? Porque el recurso financiero nos va a servir tanto para poder
pagar todos estos recursos. Asimismo, dentro de un proceso de administración, en una empresa que genera algún bien o servicio, para generar más bienes y servicios. Y con esto mismo generar ese recurso nuevamente para poder seguir. Acá podemos ver el recurso, perdón, la dinámica del procedimiento de integración, que es lo que estábamos viendo en el video. Bueno, vamos a ver otras definiciones que encontré en el texto respecto a la integración. Y vamos a diferenciar, y esto nos va a servir también porque aquí tenemos ya específicamente con sus autores que ya contribuyeron al mismo tema. Entonces, nos dice el primero, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesario para la adecuación, funcionamiento de un organismo social. Eso nos dice Augusto Ponce. Entonces, aquí ya nos habla sobre articular los elementos, es decir, sobre darle esa dinámica a estos elementos primordiales, a estos recursos dentro de una empresa y la utilidad que generan para poder crear un procedimiento administrativo. Pero Múnich, Galindo y García Martínez nos dice que comprende la función, aquí ya nos habla como función directamente, a través de la cual el administrador elige los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Aquí ya estamos hablando parte de la planificación. Es decir, son aquellos recursos que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esos planes que nosotros ideamos al inicio del proceso administrativo, que es la planificación, si recordamos bien. Entonces, esa es la diferencia. Augusto Ponce nos habla sobre la dinámica de esas materias o de esos recursos. Y acá nos habla Múnich respecto que es ya directamente como la función directa. Ya estamos hablando dentro del proceso administrativo. Asimismo, Harold Kuntz nos dice que es la ocupación del puesto en la estructura de la organización. Aquí Harold Kuntz ya nos habla del tema de organización, de la fase de organización. ¿Por qué motivo? Porque, como les decía hace un momento, dentro del recurso está el recurso humano. Y ahí es donde vemos distribuidas esas funciones a cada uno, por lo que Harold Kuntz nos dice, es la ocupación directa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver ahorita en el desarrollo del proceso de integración. Entonces nos dicen mediante la identificación. Esto es muy importante porque aquí es donde primordialmente, y esa será una de las preguntas que habían en el laboratorio. Y era muy generalizado lo que se les pidió, pero parte de este trabajo es la identificación de los requerimientos de la fuerza del trabajo. Es decir, cómo vamos a identificar qué necesitamos, qué necesidad hay en cada uno de los puestos de trabajo. Es decir, no solo en el sentido de personal, sino también en el sentido material, tecnológico, ¿verdad? Para el desarrollo de un proceso administrativo para la creación de un bien o un servicio. Asimismo, el registro de las personas disponibles, el reclutamiento, selección, ubicación, promoción, compensación y otras cuestiones que se van a desarrollar dentro del mismo procedimiento. ¿Estamos claros hasta el momento, compañeros? ¿Estamos bien? ¿Lo vamos muy rápido? Ahí vamos bien, Lick. Todo bien, Lick. ¿Se están teniendo bien? Si se dieron cuenta la relación que tiene el video, vamos a acercar un poco más la diapositiva porque se mira muy lejos, ¿verdad? Se mira muy pequeña. Entonces, si nos damos cuenta con el video, tiene mucha relación respecto a lo que estamos viendo acá. Solo que ellos avanzaron un poquito más allá del proceso de integración. Y otras cuestiones que no se ven en este curso, porque como decía la licenciada, no se le da mucha prioridad acá al proceso de integración, por el motivo de que acá hay administradores, hay auditores y hay economistas, por lo que no van a ver de lleno ya más en otros cursos avanzados de administración. Entonces, ahorita vamos a ver los principios de la integración del personal. Entonces, acá vemos varios principios y los vamos a analizar de la misma manera. Esta es una síntesis que yo generé respecto a varios libros que tenía del curso de administración. Y el primero nos dice el principio de objetivo de la integración.
Y nos dice, el objetivo fundamental de la integración de personal es proveer a la estructura organizativa, allá estamos hablando de estructura organizativa, del recurso humano idóneo para el cumplimiento y logro de los objetivos de la planeación. Estamos viendo dos fases. Entonces, ahí es donde vemos la prioridad y parte de la importancia del proceso de integración dentro del proceso administrativo. Entonces, aquí nos dice ya la implementación, ya la integración del personal, de la persona humana, de aquella persona capaz. El principio de idoneidad de la técnica de integración. Para que la función de integración cumpla adecuadamente con su naturaleza, se debe proveer de técnicas adecuadas en cada una de sus etapas. Y eso es lo que vamos a ver, el análisis de cada uno de los puestos de trabajo, por lo que en esta parte, este principio, nos dice de idoneidad. ¿Qué es idoneidad? Que sea idóneo, que sea esa persona que se necesita, que sea ese puesto, que se cubra de la mejor forma. Es decir, usted no va a poner a una persona, un bachiller, perdón el ejemplo, pero no va a poner un bachiller en computación, en un área contable, si no tiene la experiencia de contador. Entonces, por eso se llama principio de idoneidad. Asimismo, en el tercero vemos el principio de definición y especificación de puestos. Y es aquí donde venía a acabar la pregunta. ¿Se recuerdan del ejercicio anterior? Y nos dice, entre más objetiva y real sea la descripción y especificación de un puesto, se acrecienta la seguridad de captar el recurso humano y utilizamos la palabra anterior, idóneo, ¿verdad? Entonces aquí uno depende del otro, es decir, cada uno de estos principios se apoya con el fin y objetivo de alcanzarse esa necesidad de ese recurso que se necesita. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Entendemos bien? Yo creo que están muy bien explicadas también las diapositivas. Sí, muy bien, gracias. ¿Estamos bien, Freddy? ¿Entendemos muy bien? Si tienen dudas, compañeros, si quieren contribuir un ejemplo o algo que se les venga en una situación que hayan tenido para poner en práctica y ver si se adecua a lo que estamos viendo dentro del proceso. Como cuando nosotros vemos acá estos principios, dirán, pero ¿qué importancia tiene? El procedimiento que nosotros cumplimos para poder aplicar a un puesto de trabajo requiere todo este trabajo detrás del mismo. ¿Por qué motivos? Para poder captar ese recurso humano necesario, se necesita cumplir con varios requisitos, que es lo que estamos viendo ahorita. Y todo eso que vamos a ver ahorita se resume al ejercicio que se les pidió, al descriptor del puesto que se les pidió dentro del ejercicio. Entonces, ustedes lo vieron de forma generalizada, porque como les dije, el ejemplo lo pueden encontrar ustedes en una clasificación, en Computrabajo, en otras páginas, por ejemplo, LinkedIn y otras cuestiones donde hacen el proceso de reclutamiento de personal. Entonces, todo ese trabajo se refleja acá. Entonces, el principio de desarrollo nos dice, el recurso humano debe ser sometido en forma continua a un proceso de capacitación apegado a las necesidades internas y externas de la organización. Lastimosamente, en nuestro país no se cumple muchas veces con algunos de estos principios y son muy necesarios para que el desarrollo de un procedimiento administrativo dentro de una organización se dé de la mejor forma y se puedan cumplir los objetivos que se impusieron durante el proceso de planeación. Entonces, cuando nos dice del principio de desarrollo, nos habla de esa capacitación constante que le demos al recurso humano por si algún día surge la necesidad de cubrir un puesto mayor. Ya tenemos el mismo recurso humano capacitado dentro de la misma empresa. Con ese objetivo se realiza también este principio de desarrollo. El principio de selección idónea, nuevamente vemos la palabra idónea, nos dice que para cada puesto debe ser seleccionada la persona idónea a través de la aplicación de técnicas científicas. ¿Y cuáles son estas técnicas científicas? Si recordamos al inicio en el proceso de organización, cuando nos habla la relación que tiene, cuando vimos la definición de administración, cuando vimos la relación que tenía con otras ciencias, a eso se le llama esa aplicación de técnicas científicas. A esa evaluación que va a usted realizar dentro de un puesto para ver la eficiencia y eficacia de cada uno de los puestos de trabajo y si se está cumpliendo con el objetivo
de llenar esa necesidad del recurso que se está adquiriendo, pues, que usted mismo está generando, pues, para ver en qué forma se le puede apoyar para mejorar, o si vamos por buen camino, qué otras técnicas se pueden utilizar para mejorar todavía más ese procedimiento. Entonces, al siguiente nos dice el principio humano de la integración. Nos dice, la integración del personal implica. Y de forma amplia y total, los seres humanos, sus acciones, por lo tanto, se desarrollan en función del hombre y para el hombre. Perdón, solo estoy tomando un poco de agua, compañeros. El principio humano de integración, la misma palabra no lo dice. Es ese procedimiento que se da a la hora de integrar a la persona, porque dice es del hombre para el hombre. Si sabemos que el recurso humano es necesario dentro de un proceso administrativo en una empresa, ya sea en cualquier área que se vaya a desarrollar, esa relación entre hombre y hombre, a eso se le llama principio de integración humana. A la integración de ese hombre, de esa persona capaz, de esa persona que tenga esa capacidad de poder cumplir los requisitos dentro del puesto de trabajo. Si vimos anteriormente en el principio de selección idónea, nos habla respectivamente a la selección de la persona para el puesto necesario. Es decir, si usted necesita un contador en el área contable, es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa acción de buscar a esa persona idónea con las capacidades, con lo que nosotros necesitamos dentro del puesto para poder integrarlo a ese proceso administrativo que tenemos la necesidad. Ahora el principio de inducción. Esto es también muy importante. Acá estamos cumpliendo con parte de ese principio. ¿Por qué creen ustedes? Alguien que me diga por qué se podría decir que dentro del proceso de educación se cumple con este principio de inducción. La misma palabra lo dice. Por capacitación, licenciado, pues hay capacitación. Exactamente. Nosotros estamos en un proceso de inducción constante. ¿Para qué? Para ser administradores, para ser auditores, para ser economistas. Gracias, Freddy. Porque nos dice, toda persona que sea seleccionada debe cubrir un puesto. Debe ser sometido a procesos de inducción que garanticen su correcta y total adaptación al servicio de la organización. Entonces, ¿ustedes por qué están estudiando? Yo no creo que solo sea para tener el título en su casa guardando polvo, ¿verdad? No, ¿verdad? Esperemos que no, Lick. No, no va a ser así. Yo se los garantizo, los universitarios de la Universidad de San Carlos tienen esa tendencia que son muy buscados por ese aspecto, porque a nosotros, digamos que nos abren un poquito más la mente. Nos dan ese chip extra de que tenemos la mentalidad abierta de no solo buscar y quedarnos en un solo lugar, cumpliendo la misma función, sino buscar más, ampliar, buscar esa necesidad de ser mejores. Entonces, yo sé que muchos acaban a ser licenciados y van a triunfar en su vida. Entonces, por eso este proceso de inducción lo cumplimos en una empresa también, porque dice que a todo aquel personal seleccionado se le debe capacitar constantemente para que cumpla los objetivos de la organización, para que cumpla ese objetivo de llegar a alcanzar las metas de la organización. Entonces, cuando se refiere a esto de la inducción, yo creo que acá hay muchas personas que trabajan, saben que previo a que estuviera usted de lleno en su puesto de trabajo, se le dio una cierta capacitación de conocimiento. Y aquellos que trabajan de contabilidad o contadores, saben que constantemente se tienen que capacitar conforme a las leyes contables que se dan en Guatemala, muchos cambios que se dan. Entonces, a eso se le llama ese principio de inducción, a esa motivación de garantizar por medio de la inducción o la capacitación al personal de una organización y se logre el objetivo de la empresa. Entonces, y tenemos también el principio de competencia amplia. Y nos dice, cualquier vacante que se presente en la organización debe de someterse a concurso de todo el que se considere capaz de llenar sus expectativas. Entonces, acá nos habla respecto, como dice la misma palabra, competencia amplia, para aquellos procedimientos dentro de la misma empresa se dé esa mejora laboral. Es decir, cuando usted ya llegó a un nivel
académico más alto o un nivel de conocimiento superior, usted pueda también tener esa motivación de superación laboral, es decir, mejora de trabajo, por medio de evaluación. Ustedes se han dado cuenta de algunas empresas que realizan convocatorias internas, ¿sí? A eso se le llama esa competencia amplia. Y se da esa posibilidad que dentro de la misma empresa se dé esa posibilidad de crecimiento. Asimismo también... Es como ascender. Exactamente. Miren, pues, no ascender directamente, pero se le puede llamar a esa evaluación que se le hace constantemente en la empresa para que llene la expectativa y posiblemente se le dé una oportunidad de crecimiento en la empresa. ¿Estamos bien? Porque a la competencia amplia es eso es lo que se realiza, ese proceso, ese principio que se realiza dentro de un recurso humano en la cual se le va evaluando a usted y dice, bueno, no, esta persona sí llena las capacidades. A la hora que necesiten llenar algún puesto superior, pues se le puede dar a usted la posibilidad de que pueda pertenecer a ese puesto por medio de evaluaciones siempre. Y cumpliendo otros requisitos, ¿verdad? Porque a veces les piden estudios, les piden algunas capacitaciones extras, entonces a eso mismo se le llama ese principio de competencia. ¿Estamos bien? Porque así, miren, así, si ven la misma definición, nos dice cualquier vacante que se presente en la organización, es decir, esa posibilidad de crecimiento, ahí está, esa competencia amplia. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro este último punto? Sí, de mi parte sí, está claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna? Vamos muy rápido, vamos bien, vamos mal, entendemos. Como digo la licenciada, siempre tratamos de hacer esa retrospectiva de cómo se va desarrollando el tema, porque a veces el silencio nos da la pauta de que o no están entendiendo o estamos calidad. Yo considero que las diapositivas como se desarrollaron creo que están bastante bien explicadas, ¿verdad? Muy bien. Bien, voy a escuchar, voy a participar un poquito. Un gusto saludarlos, de verdad. Para mí es un agrado estar siempre acá. Le decía al licenciado Juan Pablo, voy a conectarme un ratito y voy a estar ahí escuchando la clase, especialmente porque el licenciado Juan Pablo es experto en esta área. Tiene la expertise con respecto a su capacidad y también con respecto a su carrera, ya que cuando hablamos acerca de que la administración es interdisciplinaria, por ejemplo, vemos cómo nos conectamos con diferentes materias y una de ellas es el derecho, porque especialmente a la hora de contratación, a la hora del despido de un equipo de trabajo, pues esto tiene implicaciones legales. Entonces, él domina esa área y aprovechando pues que tiene su expertise, entonces pues él se va a encargar de esta unidad de integración. Y lo que él decía acerca de cómo evaluar la capacidad de las personas. Cuando estamos frente a la etapa de integración, el hablar de la evaluación de desempeño, que es una etapa de control, es una herramienta de control, nos ayuda a poder determinar si la persona que estamos evaluando cumple con las expectativas de un puesto de trabajo. E incluso, como las personas tenemos una necesidad de crecimiento, cada vez queremos algo mejor. A veces estas cosas no se consideran en la integración y hacen que el equipo a veces se vaya, que el equipo busque otra empresa porque considera que nunca va a ser tomado en cuenta. Entonces, partir de una evaluación de desempeño nos ayuda a nosotros a conocer la capacidad, el desempeño de nuestros colaboradores y orientarlos, si fuese necesario, a través de capacitaciones o a través de mejorar ese conocimiento que el trabajador ya tiene, ¿verdad? Así que agradezco mucho la participación, licenciado Juan Pablo, y pues ahí lo dejo con su cátedra. Gracias, licenciada, y perdón que por rato esté tomando, así me quedé, pero estoy tomando agüita porque ya yo comprendo a la licenciada y me comprenderá que normalmente se le va a uno la voz. Sí, así es, licenciado Juan Pablo. Sí, es un y gusto. aparte que sí está bastante calurosa la tarde hoy, después de tanta lluvia que ha habido. Pero ya nos va a caer otro aguacero, ya lo veo venir. Gracias, licenciada, por su participación y gracias por la oportunidad que me dio hoy. Ya sabe que ahí no, yo sé, licenciado, que usted tiene mucha capacidad, se lo ha expresado no solo frente a cámara, sino detrás de verdad, pues bendecida, no solo por el compañerismo, sino por la amistad que tenemos y porque sé que usted tiene mucha capacidad y espero yo que pueda incorporarse pronto a la docencia. Gracias, licenciada. En eso estamos, gracias, mi amor.
Entonces, compañeros, ¿tenemos alguna duda? Ya vieron, los principios anteriores pues son muy funcionales y dentro del proceso de integración son muy importantes. Acá en la siguiente diapositiva, se corre un poquito, vemos otros principios que logré visualizar y que nos pueden servir también para ampliar el conocimiento dentro del proceso de integración. De forma amplia, ¿verdad? Vemos el principio del carácter administrativo de la integración, que es en las funciones y sistemas técnicos de producción. Aquí vamos a ver el área de ventas, finanzas, se encuentran elementos esenciales administrativos que buscan la coordinación de estos con las otras personas. Esto no lo vamos a dar a profundidad. Yo creo que ellos son complementarios. Vamos a seguir pasando porque ya son las menos 10 o menos 5, ya no nos va a dar tiempo de seguir avanzando y es bastante amplio el tema. Bueno, yo sí lo tengo muy bien desarrollado. Entonces, acá vamos a ver la integración del personal o staffing. Aquí está una de las preguntas de las que más vi que nos daba curiosidad respecto dentro del organigrama, ¿verdad? ¿No estoy mal? ¿Estamos bien, verdad? Bueno, nos dice que acá la integración de recurso humano o integración de personal de staff o staffing es el proceso de proveer a la organización del recurso humano necesario, y sí creo que deberían de resaltar esto porque yo vi que esta era la pregunta más constante respecto al proceso de la realización del organigrama, y nos dice, ¿verdad?, de recurso humano necesario para que cumpla con desarrollo de las acciones básicas para las consecuencias de sus objetivos, apoyándose para el efecto en conceptos y técnicas y en aplicación coordinada de reclutamiento, la selección, la inducción, el desarrollo y la evaluación del personal. Cuando nos habla referente a esto, es cuando llamamos a ese procedimiento del recurso humano necesario. Es decir, vamos a buscar a ese recurso humano necesario que cumpla con el desarrollo de las acciones de la empresa. Y el punto de partida del staffing es el conjunto de descripciones y especificaciones del puesto desarrollados en el diseño laboral y resultados de procesos técnicos de análisis de un puesto. ¿Y cómo será eso? Dices, ya, eso no lo entendí. El punto de partida del staffing son aquellos procedimientos o conjuntos de procedimientos para la creación de descripción y especificaciones de un puesto de trabajo para el desarrollo del procedimiento de un proceso administrativo. Entonces, acá nos dice que el diseño laboral es resultado del proceso técnico de análisis del puesto. Cuando hablamos del diseño laboral o resultado del proceso técnico de análisis, es aquel estudio que realiza el mismo recurso humano, o sea, los mismos encargados de reclutamiento, para conocer el puesto de trabajo a fondo y poder captar el recurso humano que se necesita en realidad, por medio de pruebas, por medio de evaluación, por medio de la visualización, de la observación, varios métodos y técnicas que se utilizan para poder crear de forma específica y desarrollar de la mejor forma ese puesto de trabajo para poder tener a futuro ese conocimiento de qué se necesita dentro del recurso humano. Cuéntenme, compañera. Entonces, staffing es el proceso de integración del recurso humano. Así es. A Así se le conoce como staffing. Así es. Gracias. Dentro del proceso de integración, sí. Muy bien. Aquí vemos en la siguiente parte la integración del personal o staffing. Perdón. Ya cambié de diapositiva, compañeros. El proceso de integración. Acá lo vemos en una forma más ejemplificada de ejecución, en donde nos dice, comienza desde la detección de necesidades del recurso que necesitamos para operar. Como les dije anteriormente, cuando vimos el desarrollo de la definición de recursos, no solo hablamos del recurso humano, hablamos del recurso tecnológico, del recurso material, operativo, todo ese recurso que se necesita para alcanzar un objetivo dentro del proceso de organización. Entonces, en la detección de necesidades, ¿qué recursos necesitamos para operar? Podrá ser recurso humano, podrá ser recursos de maquinaria, equipo, mobiliario, alguna ampliación de local o cuestiones que se apeguen siempre al desarrollo de objetivos. A la siguiente fase, después de haber detectado las necesidades, vemos la localización de los recursos. Y aquí nos dice que es dónde se encuentra
las fuentes y suministro de los recursos que necesitamos. Es decir, tiene que buscar, ya sabiendo qué necesidades se tiene, si es recurso humano, pues tenemos que ver en dónde vamos a localizar o cómo vamos a localizar ese recurso humano. Si fuera un recurso tecnológico, pues buscar en dónde podemos encontrar ese recurso necesario para poder implementar dentro del proceso de organización y poder mejorar esa eficiencia dentro de un puesto de trabajo. Ya después de eso, vemos la adquisición de los recursos. Y eso es muy importante. Porque ya una vez localizado el recurso, es decir, bueno, ese recurso humano, vamos a empezar a buscar por medio de publicaciones de puestos de trabajo. Ahora vamos a adquirir. ¿Cómo? ¿Cuál es el valor de los recursos? Aquí es donde vamos a valorizar cuánto vamos a necesitar para poder llevar a cabo esa captación del recurso necesario. Asimismo, que cumpla con las condiciones de costos, cantidad, calidad requerida para el puesto que se requiere. En este caso, si se habla de cantidad y calidad, se podría decir también de algún objeto, de alguna materia, algún tecnológico, un recurso tecnológico, por ejemplo, digamos una computadora, porque hagamos de cuenta, Freddy trabaja en el área de ventas, entonces él necesita llevar una tableta, porque antes llevaba solo en un cuaderno, o no me dejará mentir Freddy, los asesores de venta cargan siempre trifoliares con fotos de los productos que venden, ¿verdad? Entonces, para poder actualizarse, entonces le dice la empresa, bueno, como vemos de que ya es muy antiguo y no está, es muy estorboso, vamos a darle a Freddy una tableta. ¿Por qué motivo? Porque es más eficiente. En el momento se le puede actualizar, constantemente se le puede enviar, mire, y se actualizó este producto de precio. En cambio, cuando usted tiene en un libro, tiene que hacerlo de forma manual, porque, digamos, fíjese que ya no hay disponibilidad de este, sino que hay otro. Entonces, ahí es donde está la ineficiencia del procedimiento a la hora de poder vender, ¿verdad, Freddy? Usted no me dejará mentir, a la hora que usted vende, tiene que mostrar el producto lo más actualizado, en los precios actuales. Entonces, ya teniendo un recurso tecnológico como una tableta o una computadora, ya se le facilita a usted, ¿verdad? Ya usted le envía por correo la cotización. Entonces, todo eso, a eso se le va, dentro de ese procedimiento de integración, a eso se le va a llamar la integración de un recurso necesario. Y por último, vemos la administración de los recursos. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar nuestros recursos para lograr la mayor eficiencia en nuestras operaciones? Entonces, eso es lo que yo les decía. ¿En qué va a beneficiar de que a Freddy se le actualice de tener un trifoliar o un cartapacio con fotos a que tenga una tableta o una computadora? Pues que va a ser menos estorboso, lo puede llevar más fácil, los clientes van a ver de que la empresa es más estable, más sólida, incluso pueden dar una mejor apariencia, porque eso tiene que ver mucho también respecto a cuestiones estéticas. Entonces, todo esto dentro de qué eficiencia, cómo se va a pagar, se podría decir, qué beneficios va a traer, a eso se le llama dentro de la administración de los recursos. Perdón, licenciado, una consulta. Pero eso siempre es en el proceso de integración, ¿verdad? Cuando el personal está entrando a la empresa. Así es. Es cuando se está integrando a un nuevo personal. No, eso ya estamos hablando dentro del mismo proceso de integración, ya. Así es. Ajá. Bueno. Ya entró a la empresa de la persona. Sí, eso ya, la última fase del proceso de los recursos, sí, en la administración de los recursos, perdón, sí es lo que pasa que cuando hablamos acerca de integración, es una etapa del proceso administrativo que la podemos utilizar tanto para la incorporación de nuevo personal o incluso integración de departamentos dentro de la empresa. Cuando se hace una evaluación y, por ejemplo, en determinado caso, determinamos que la empresa no tiene un área que atienda directamente servicio al cliente. Entonces, entonces hay que integrar una unidad de servicio al cliente. Definimos puestos, etcétera. Entonces, el hablar de todo el proceso de integración es detectar necesidades, ubicar los recursos, adquirirlos, y luego ya viene la fase, si es recurso humano, primero darle inducción y dependiendo de las necesidades que hayan, también la administración del recurso humano como tal. Cuando hay, por ejemplo, fusiones de empresas también se da. También ahí hay de hecho, ahí es donde más yo, o sea, creo que me imagino que hay todo este procedimiento un montón de personal. Así es, Freddy.
Gracias, licenciada, por el complemento. Muy amable. Bueno, perdón, Lick, por meterme. No, no tenga pena. Aquí es la clase de los dos. Ah, bueno, Es de los dos la clase. Bueno, entonces seguimos con el proceso de integración y detección de necesidades, que era lo que decía la licenciada. Acá vemos los recursos que están, distintos recursos que pueden existir necesidades dentro de una empresa, como dijo la licenciada, no solo en el aspecto de nuevo personal, sino también integración, y como dijo Freddy, también de una empresa a otra. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa de cable cuando Tigo estaba comprando todas las empresas de cable, antes de que se volviera un sistema no solo de telefonía, sino también de entretenimiento, como ahora es Tigo. Y yo pasé dentro de ese procedimiento, dentro de ese proceso de integración de personal, porque, como dice Freddy, ellos tienen diferentes métodos de realizar algunas tareas, utilizan diferentes sistemas. Entonces, todo eso, a eso se le llama proceso de integración también. ¿Verdad, licenciada? Entonces, dentro del recurso humano, según las estrategias, nos dice cuál es la tendencia de crecimiento de la empresa, qué áreas requiere el personal. A eso es lo que decía la licenciada. No solo a la integración de la nueva empresa, sino también puede ser de bloques completos dentro de un proceso de organización del organigrama. Es decir, vamos a integrar un área jurídica, vamos a integrar un área tecnológica, porque antes no había un área de informática en una empresa, ahora ya tiene, porque ya manejan sistemas. Entonces ahí están los muchachos de informática listos para actualizar los sistemas, para darle su mantenimiento y todo, ¿verdad? No un área de mecánica cuando son de transportes logísticos. Entonces a eso se le llama ese recurso necesario, la integración. Pero aquí lo vamos a ver de distinta forma por qué tipo de recursos son los que tiene el proceso de la detección de necesidades del proceso de integración. Entonces, nos pregunta, ¿qué es la tendencia de crecimiento de la empresa? ¿Qué área requiere el personal? Según los objetivos, ¿qué personal se necesita? ¿Qué políticas se establecerán? ¿Cuáles serán los programas de reclutamiento y selección? ¿Qué fuentes de reclutamiento se utilizarán? Porque hasta eso se tiene que saber, porque para un puesto de trabajo se utilizan diferentes métodos de reclutamiento. No van a hacer las mismas pruebas a un área contable como a un área técnica. Entonces, ¿qué promociones se realizarán? Según la clase de personal que requiera la empresa, ¿qué requisitos existe? Cada puesto a las personas que lo ocupan de manera eficiente. Hasta eso se tiene que evaluar dentro del recurso humano. Porque a veces podemos estar buscando fuera el recurso humano necesario cuando lo tenemos dentro de la empresa. ¿Cuáles son las posibilidades y salarios y prestaciones de la empresa en comparación con la competencia? Entonces, dentro de esto, esta es la detección de necesidades. Vemos cómo tenemos que hacernos esas preguntas previo a iniciar esa captación del recurso necesario, que es el recurso humano. En el recurso material, qué máquinas, qué equipos son necesarios y operaciones. En los recursos financieros, cuánto dinero se necesita. Y esto es muy primordial, porque sin el recurso financiero no podríamos lograr esa captación o esa ocupación de esa necesidad del recurso que se necesita, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuánto dinero se necesita para poner en marcha un negocio y para mantenerlo funcionando, de qué fuentes de financiamiento se puede obtener este dinero y cuál es el capital de trabajo necesario. Y creo que aquí, con la explicación anterior que les di respecto al curso de economía, creo que es muy, muy integral respecto a dónde vamos a sacar ese capital necesario para poder sostener esas necesidades. Y en recursos tecnológicos, actualmente vemos mucho esta necesidad, más con estas situaciones que se dan con la pandemia, creció de forma monstruosa lo que es el recurso tecnológico. La tecnología se manifiesta en dos sentidos, en el material y lo intangible. En sentido material se pueden introducir cambios tecnológicos consistentes en nuevas máquinas, equipos o usar una nueva herramienta. Y en el sentido intangible se introducen cambios que no se pueden percibir con los sentidos y cuya medición es difícil, por ejemplo, el proceso de transformación, cambios en la organización, modificaciones en los procesos de toma de decisiones. A eso se refiere dentro de los recursos tecnológicos en el lado intangible, de aquello que no se ve, aquello que no se percibe, pero que se refleja en números. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo del staff. Nos habla sobre aquel recurso, la capacitación, todo lo que rodea a lo que es el staffing, al proceso de staffing.
donde nos dice reclutamiento de personal, selección de recurso humano, orientación e inducción de recurso humano, capacitación, desarrollo de recurso humano, evaluación de desempeño del recurso humano, compensación y programas de higiene y seguridad laboral, así como la planeación del recurso humano. A eso se le llama procedimiento staffing dentro del proceso de integración. Ahora viene lo más interesante, el reclutamiento del recurso humano. Ahorita sí vamos a ver el reclutamiento necesario para poder llenar ese recurso del recurso humano, ¿verdad? Que es el recurso humano que vamos a ver ahorita. El reclutamiento de recurso humano es el conjunto de actividades, nos dice, que realizan las empresas para atraer a personas que posean las calidades iguales o similares al perfil deseado para ocupar sus puestos vacantes. Eso creo que lo tenemos bastante entendido. Si no, pues es aquel procedimiento que nosotros llevamos, como cuando viene, digamos, Pedro y está buscando un trabajo. Él se graduó de perito contador, entonces él, como recurso humano, una empresa lo va a buscar poniendo esas especificaciones dentro de la descripción, del descriptor del puesto, en un puesto publicado, digamos, en una página de trabajos. Entonces, eso es el procedimiento de reclutamiento de recursos humanos, de forma más amplia. Acá está el procedimiento que conlleva el reclutamiento. Primero, perdón, ajá, bueno. Cambió de diapositiva. Sí, no cambió, no se cambió. Se quedó en detección de necesidades. ¿Sí lo logra ver? Ahora sí. Gracias. Perdón por la interrupción. Tengo algo lento el internet, pero ahí vamos. Acá estaba lo de staffing, lo pueden tomar screenshot, no sé si lo ven. Ejemplo staffing, acá está lo del recurso. Sí se ve. ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo. Y acá vemos el procedimiento en específico del reclutamiento del recurso humano. Y esto creo que nos va a ser muy familiar. Está puesto en pasos y vemos que el primer paso es crear el puesto vacante. ¿Cómo se va a generar eso? Con la evaluación, tanto técnica como científica, dentro de un área específica de la organización, en donde se necesita un puesto de trabajo. Ya una vez realizado esa evaluación, ese estudio científico dentro de una organización, vamos a generar ese puesto vacante. Es decir, si en el área contable vemos que no hay eficiencia porque solo hay un contador y un jefe, necesitamos a otra persona. ¿Cómo? Vamos a hacer esa evaluación por medio de los tiempos, por medio de evaluación de fin a mes, cómo funciona, qué eficiencia tiene el trabajador actual. Entonces, todo eso va generando esa necesidad si se requiere recurso humano, tecnológico o algún otro recurso necesario. En este caso, si fuera un recurso humano, se crea un puesto vacante de seguro. Segundo paso, nos dice los requerimientos del puesto. Vamos a pedir cuántos años tiene, dónde vive, vamos a poner tanto territorio, que cumpla con las cuestiones profesionales, si necesitamos a un contador o a un auditor, a un abogado, necesitamos a un administrador, todo eso, ¿verdad? Entra dentro de los requerimientos del puesto. Y como tercer paso nos dice la búsqueda del personal en fuentes posibles. Puede ser material de apoyo a descripciones del puesto, asimismo como las fuentes universitarias, es lo que les decía, más específico. Ya la búsqueda del personal en fuentes posibles, viendo agencias de empleo, la misma empresa, nos dice ahí, la misma empresa pueden buscar el personal, puede que ya lo tengan dentro ya capacitado, se van a ahorrar ese tiempo de inducción y el dinero y el recurso también. Así como la competencia, que era lo que veíamos, ¿verdad? En el primer ejemplo. Y como cuarto paso nos pregunta, ¿se encontró? Y ahí es donde vamos a ver si el primer paso, el segundo paso y el tercer paso cumplieron con sus requisitos para ver si se encontró el personal adecuado y se pudo generar ese reclutamiento. Y si se da, viene el último paso, que es el reclutamiento o la recluta. Y si no se da, volvemos al mismo paso. Desde el puesto vacante, nuevamente volvemos a pasar ese procedimiento. Y así se pasa con cada una de las personas que van a aplicar a un puesto de trabajo. Cuando usted va a buscar un trabajo y aplica, digamos, en CompuTrabajos, usted ve que están aplicando 500 personas, pasan ese procedimiento. Aunque hay ciertos filtros que pasan previo,
por ejemplo, si no cumple con estos requisitos, y por eso mismo es que están estos pasos. Este es un prefiltro donde vamos a ver si sí cumple o no cumple esa persona con lo necesario para el puesto de trabajo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora nos dice reclutamiento. Buscar candidatos para ocupar un puesto en la empresa, dice. Ahorita lo vamos a ver de forma interna. Antes fue de forma externa, ahora es de forma interna. Nos dice, tiene que haber fuentes, lugares en donde encontramos al candidato, o medios para atraer al candidato hacia la empresa. Fuentes internas, como vimos acá en el ejemplo anterior, puede ser fuentes las universidades, agencias de empleo, misma empresa, competencias. Y externa, medios de publicación. Así digamos que usted ya publique por medio de páginas amarillas o cuestiones externas al trabajo para ese reclutamiento interno. Ese reclutamiento personal, perdón. Entonces, dentro de las internas, vemos que son dentro de la empresa. La propia organización, recomendaciones de empleados, como cuando su jefe dice, mira, aquel está capacitado para el puesto, jálalo para el otro, ahí se va para allá. Y eso se da mucho, no sé si han visto, hay personas que digamos, están en bodega o están en áreas operativas, o limpieza, digamos, de cuántas se han dado casos donde las personas están estudiando para fin de semana, se están capacitando constantemente, y de repente lo jalan para un área ya administrativa. Eso se da mucho en los bancos, cuando usted comienza en el área de cajas y por el estudio, la capacitación y el conocimiento lo jalan para administrativo. Asimismo, como archivos de llaman base de datos, como cuando le dicen, mire, fíjese que no aplicó, pero vamos a guardar dentro de la base de datos de la empresa, ¿verdad? Fuentes externas, fuera de la empresa, instituciones educativas, ferias de empleo, otras empresas, agencias privadas, que eso se da mucho ahora en Guatemala, los famosos outsourcing. ¿Estamos bien? Cuénteme. Disculpe, no sé si sigue en la misma diapositiva. En la 3. ¿Verdad? Fíjese que sí, es que me sale un error a cada rato. ¿Verdad? No sé si ya lo logran visualizar. Ahora sí, gracias. Perdón, pero como les digo, mi internet está bastante deficiente. No está cumpliendo su función, como que le vamos a tener que dar de baja al internet. Bueno, entonces no estamos alcanzando el objetivo. ¿Estamos bien ahí hasta el momento? En la parte superior vemos el desarrollo de las fuentes. Ahorita vamos a ver los medios. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Va. Entonces, los medios, forma de atraer al candidato hacia la empresa, nos dice. Por medio de periódicos, revistas, folletos, aunque eso ya no se da, ¿verdad? Porque a puras penas vemos las publicaciones de la prensa que se dan de puestos laborales, pero todavía siguen esas tendencias, ¿verdad? Porque hay personas que no manejan tecnología, entonces hacia ese mercado va específicamente. Y es ahí a donde tenemos que localizar a ese personal. Folletos de la empresa, radio, televisión. En la misma empresa a veces pegan en la puerta, se necesita conserje, se necesita guardia, se necesita bodeguero, etc. Y lugares públicos. Con eso de los lugares públicos hay que tener cuidado, porque cuando les ponen a aquellas empresas que se gana 4,000 quetzales con trabajos administrativos y de limpieza y resulta que están vendiendo lociones, es ahí donde hay problema en ese aspecto. No nos dejemos aparentar por cuestiones así. Y es donde nosotros, como también parte de recurso humano, parte de la fuerza de trabajo, nos tenemos que dar cuenta de eso. Cuénteme. Vamos a ver en el chat, perdón, es que estoy presentando, entonces no puedo ver chat. Sí, ahorita estamos viendo esa situación. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poco más. ¿Sí lo vemos bien? ¿Sí se logra visualizar ahora, compañeros? Disculpe que... Pero es un poquito más grande de lo que tiene ahorita el link. Es que sí, los contenidos de adentro, igual de los cuadros, se notan un poco borrosos. Sí, me imagino que es por la calidad del internet, pero no se preocupen, yo les voy a compartir las diapositivas. ¿Sí? Solo con que veamos en qué fase vamos, ahí me importa qué es lo que les necesito explicar. Y acá vemos un ejemplo de un famoso puesto de trabajo, o un descriptor de puesto, por no decirlo así, solo que en el descriptor va un poquito más específico. Entonces, a la hora de que vamos a nosotros como una persona
competente a buscar un puesto de trabajo, vemos esto. Este ejemplo es el que vemos reflejado el trabajo que viene acá, dentro de lo que es los medios, forma de atraer al personal. Acá hay un ejemplo, ¿verdad? Y vemos la razón social, el título, los requisitos, lo que se ofrece y a quién va a dirigir, a dónde va a dirigirse. O sea, cómo va usted a localizar o a contactar a la empresa. Eso es un ejemplo actual de cómo es que una empresa atrae al personal de trabajo. Muy bien, ahora el reclutamiento del personal. Ya casi vamos a terminar. Dice, los formatos de solicitud de empleo deben captar como mínimo la información siguiente: los datos de información personal, escolaridad, experiencia laboral, formación complementaria y otros conocimientos. Es decir, si usted tiene conocimientos en computación, algún curso extra de inglés, de reparación o algo que complemente al puesto de trabajo que usted está aplicando. Entonces, dentro del reclutamiento, esto es lo primordial para comenzar el proceso de reclutamiento. La solicitud de empleo. Una vez usted ya vio este puesto y le atrajo, o usted dijo, bueno, aquí este puesto está calidad y aplico cabal y tengo la experiencia y todo, bueno, usted va a la empresa y la empresa va a empezar el proceso de reclutamiento por medio de la solicitud de empleo. Yo creo que acá muchos han llenado esta clase de solicitudes, ¿verdad? Sí está cambiando la diapositiva, jóvenes, es que sí, tampoco lento. Sí, licenciado. Sí, es que está bastante lento, la verdad, mi internet está... Pero, disculpen, yo les voy a compartir igual las diapositivas. Entonces, ¿sí cambió la siguiente? Sí, licenciado. ¿Estamos en selección de personal? ¿Sí? Así es. Gracias, muy amable. Sí, les pregunto mejor porque ya que hace rato no estaba avanzando. Bueno, cuando dice selección de personal de recurso humano, es el conjunto de actividades que realiza la empresa para escoger o elegir de las personas que poseen las calidades y potencial de desarrollo para ocupar sus puestos vacantes, el idóneo que pueda desarrollar el puesto necesario. ¿Cómo lo realizan? Por medio de pruebas técnicas. Y aquí hay un ejemplo del proceso de selección. Ese sí lo vemos. Y está por etapas. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces dice, acá dice proceso de selección de personal. Aquí es donde vamos a ver lo interesante, cómo se realiza esto. Y nos dice, la primera etapa dice, evaluación de solicitudes de empleo. Se realiza para evaluar y conocer el nivel educativo, la capacitación, años de experiencia e información socioeconómica. Es decir, si tiene algún ingreso, si tiene deudas, porque por eso cuando está en una solicitud de empleo le preguntan, mire, y tiene deudas, tiene algún ingreso extra, su casa es alquilada o es propia, cuánto más o menos gasta usted al mes, porque eso, ustedes han visto esas solicitudes de empleo, si le preguntan cuánto gasta usted al mes aproximadamente en gastos generales, a cuántos mantiene o cuántos dependen de usted. Toda esa es información socioeconómica. Dentro de la segunda etapa nos dice la evaluación técnica y psicológica. Entonces, comprende la aplicación de pruebas de conocimiento, psicotécnicas, personalizadas y de comportamiento. Hablemos de las pruebas Terman, un ejemplo, las famosas pruebas Terman, que son las que más se utilizan, que es para evaluar todo aquello que nosotros, esa mentalidad que nosotros llevamos, y hay unas preguntas que a veces, mire, usted ya robó, y cuestiones así, ¿verdad? Directas, preguntas que son más psicotécnicas para poder conocer cómo es su actitud y su capacidad como persona para desarrollarse. Asimismo, las especializadas o las personalidades de conocimiento, que si usted va para un área contable, así, bueno, mire, desarrolle este libro contable, desarrolle tal ejercicio. O en computación, mire, desarme la computadora, ármele la limpia. Yo la vengo a ver en un momento, así. En la etapa 3, ya va la entrevista. Una vez que pasó estas pruebas, la etapa 2, y aquí es donde muchas veces se queda el personal, porque a veces no cumple con esos requisitos, ya sea con conocimientos, con capacidades psicotécnicas, o la personalidad de la persona es muy exagerada, o sea, tiene algún defecto, o el comportamiento, porque digamos que tuvo algún problema de trabajo anterior y no cumple con eso. Esos son prefiltros que se dan previo, o podríamos decirle los pasos o etapas que se dan para el reclutamiento del personal. En la entrevista se desarrolla para evaluar aspectos de personalidad de los candidatos y sus competencias laborales en cuanto a habilidades, destrezas y conocimientos.
La verificación de referencias se realiza para obtener y evaluar información sobre trayectoria laboral, comportamiento y verificación de datos, para ver que usted sea legítimo, que si trabajó en el lugar, que si lo conocen, que si lo pueden dar una buena referencia. Y eso también sirve mucho dentro del proceso, porque si usted da la referencia de su empresa anterior y dicen que es un mal trabajador, definitivamente ahí se va a quedar en el filtro del proceso de reclutamiento. Y la última etapa que nos dice es la entrevista de contratación. Y esa creo que sí, muchos la han visto, los que trabajan, ¿verdad? Se realiza para establecer condiciones, conocer expectativas, lograr acuerdos con candidatos potenciales. Es decir, usted habla específicamente con el jefe del área, él le hace la evaluación correspondiente, le dice, mire, aquí se trabaja horas extras porque la carga de trabajo es bastante. Entonces, todo eso evalúa previo a que usted sea contratado. Ahora, no sé si ya se cambió de diapositivo. Vamos a ver el proceso de selección de personas. Este sí se mira un poquito más ampliada, pero creo que esta sí vamos a reducir porque si no, no se va a ver. Y lo siento que sí, no se mira más amplio, pero imagino que es por el internet, por eso se mira algo borroso. Pero igual les voy a compartir. Dice el proceso de selección de personal. Y aquí hay los tipos de pruebas que se pueden realizar. Esos son ejemplos que yo logré localizar dentro del material para poder complementar el proceso de reclutamiento. Entonces, dice, tipos de prueba. Pruebas prácticas de conocimiento. Estas evalúan conocimiento y habilidades propias del puesto a que se va a referir la persona o se va a dirigir a desarrollar. Ejemplos de la prueba. Exámenes profesionales, que es lo que les decía, cuestionarios técnicos, estudios de casos o evaluación situacional. Acá mismo nos dice que el Assessment Center o centro de evaluación es un proceso de evaluación situacional que facilita el predecir conductas de los postulantes en situaciones concretas que tienen que ver con su futuro desempeño y se realiza por medio de enfrentarlos ante un conjunto de tareas críticas del puesto de trabajo que optan observando, clasificando y evaluando con precisión su comportamiento ante este tipo de situaciones. Yo creo que muchos que han aplicado un puesto de trabajo, y más cuando van al área de servicio al cliente, se dan cuenta que hacen este tipo de evaluaciones. Es decir, como cuando va a enfrentar a un cliente crítico, a un cliente que ya tiene un antecedente de ser mal cliente, ¿verdad? Como dijo la licenciada, hay clientes buenos y clientes malos que se clasifican dentro de una empresa. Entonces, a ese tipo de pruebas se le realizan pruebas específicas de evaluación situacional. Las pruebas psicotécnicas evalúan las actitudes y actitudes necesarias para el puesto. Y dentro de estas pruebas, puede ser pruebas de inteligencia, de aptitudes, diferencias, habilidades, verbal, numérica, mecánica, realizar espaciales, etcétera, y pruebas de inteligencia OTIS. Pruebas de personalidad evalúan aspectos de la personalidad como el carácter y el temperamento. Y eso es donde les digo que a veces, muchas veces, ahí es un prefiltro también previo a reclutar a una persona o contratar a una persona. Porque digamos que en este caso, por medio del inventario multidisciplinario de personal, se realizan cuestionarios de personalidad situacional y test de frustración. Entonces, todo esto se va a desarrollar dentro del proceso de reclutamiento para ver cómo se va a desempeñar esa persona y si puede cumplir con lo necesario del puesto. Porque hay puestos que sí requieren mucha paciencia en este caso, o que tengan una gran capacidad para poder resolver problemas con clientes difíciles o en situaciones difíciles, ¿verdad? No solo clientes, también situaciones difíciles dentro de la empresa. Vemos que usted va a trabajar dentro de un área de producción y se triplicó la producción de la noche a la mañana y le piden que usted se quede tarde y que tenga que trabajar más y más rápido y bajo presión. Entonces, a eso se le llama test de estrés, de frustración y estrés. Y las pruebas grupales evalúan el comportamiento de individuos en grupo, dinámica de grupo, prueba de trabajo en equipo y sociodrama. Yo les puedo dar un ejemplo. Una vez que yo iba a entrar al grupo de Tigo, nos hacían ese tipo de pruebas en grupo. Nos hacían que de forma grupal, con personas que no conocíamos, desarrolláramos una nueva marca y un nuevo dispositivo, o sea, un nuevo servicio. Y lo teníamos que exponer, creando logotipos, creando marcas, creando nombres y las funciones que iba a este servicio a prestar. Entonces, a esa clase de pruebas grupales se refiere este tipo de pruebas que se realizan, ¿verdad? Eso se da mucho en áreas de ventas o en áreas donde es el servicio al cliente u operativo. Por ejemplo, démosle McDonald's también, ¿verdad?
Y acá vemos un ejemplo de la contratación, y esto es una de mis partes favoritas, cabal, antes de terminar la clase. Ya los demás los vamos a desarrollar, yo se los voy a compartir porque siempre es en área legal. Y nos dice, ¿verdad? El fundamento legal de la contratación del recurso humano. Porque en cada país, en cada territorio en donde vamos a desarrollar esto, tiene que cumplir con los lineamientos que las mismas leyes del país determinan para la contratación de personal. Y según el decreto 1441, que es el Código de Trabajo, así se le denomina, decreto 1441, nos dice que es el vínculo económico, nos habla del contrato del trabajo. Y eso es muy importante, porque ese es el vínculo que usted va a amarrar a la hora de que, bueno, ya pasó el proceso de reclutamiento del personal. Bueno, ¿cómo vamos a enlazar esa relación entre patrón o trabajador? Por medio de contrato de trabajo. Esa es formalizar la contratación del recurso humano. Y nos dice que es el vínculo jurídico mediante el que una persona queda obligada a prestar a otra persona. Por decir, una persona es un trabajador y la otra persona es el patrón, sus servicios personales a ejecutar en una obra. Personalmente, bajo la dependencia, continuidad, dirección inmediata o delegada de esta última. Es decir, que el patrono es el que determina la continuidad, cómo y qué tiene que hacer, y en el caso de que se dé algún cambio, le tiene que informar de igual manera. Porque al final dice, a cambio de una restitución que cualquier clase o forma va a requerir. Cuando se dice retribución, perdón, no estamos hablando nada más que del salario. Porque usted va a contratar a un personal, pero si cumple todos los requisitos y pasa todas las pruebas, también tiene que usted ofrecerle una retribución y que la persona esté de acuerdo con esa retribución. Entonces, a la hora de que ustedes lleguen a un convenio, se formaliza por medio de un contrato de trabajo. Y este es un ejemplo de un contrato de trabajo. Y para los que van para la administración, así como las personas que van para cabeza de área, o sea, que van como gerencia o jefes de área o dueños de sus propias empresas y van a cumplir con estos requisitos, tienen que conocer que esto es muy importante. Porque esto, a la hora de no cumplir, los puede llevar a muchas responsabilidades legales que después pueden llevar a consecuencias, no solo de sanciones, sino posiblemente hasta de denuncias, ya sea en área penal o en otras áreas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque estamos a las 3:30. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Licenciado, nada con respecto al tema, pero sí con respecto al trabajo de